Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo, pues bueno, un juego para principiantes que es ni más ni menos que el Dungeons and Dragons Comienza la Aventura, un juego cooperativo. Descubre el apasionante mundo de Dungeons and Dragons con este juego rápido y divertido. Que, por cierto, las ilustraciones no tienen nada que ver con las minis, ¿vale? Porque las minis, joder. Jopelines, ¿vale? Jopelines. Es un juego de Hasbro Gaming, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Y The Wizard of the Coast. Bueno, pues, ¿qué deciros? Es un Dungeons and Dragons hecho, pues, aquí Dungeon Crawler, más o menos. No es el primer juego del Dungeons and Dragons que juego, ya que, bueno, cuando era pequeñito, pues en el barrio siempre había alguien que tenía, pues, algún juego, pues, de estos del Dungeons and Dragons, pero tipo Dungeon Crawler en condiciones, ¿no? Como podía ser con sus losetitas y sus historias, y bueno, estaba curioso, la verdad es que estaba bastante bien. Así que ya he pasado unos cuantos años, yo puedo adquirirme este, que ya ha pasado. Y bueno, digamos que este sería mi primer Dungeons and Dragons que tengo. Y bueno, pues eso, vamos a probarlo y daremos valoración final, a ver qué os parece el juego y demás. De momento, tenemos un enano, tenemos por aquí un enano, hemos dicho, un humano que es un hechicero, tenemos por aquí un elfo y tenemos un dracónido rojo, ¿vale? Tenemos por aquí los stats, o como queréis llamarlo, yo le llamo stats porque viene, bueno, normalmente se dice en inglés, pero vamos. Las habilidades y demás de cada uno de ellos. Aquí tenemos el dracónido, que vemos que es el rojo, que es un bandido, ¿vale? Y tiene pues una habilidad especial, aparte de poder lanzar los dados, pues, y esas cositas. Estamos en nivel 1. Los niveles de este juego son solamente hasta 2, no hay nivel... no es hasta nivel 15, ni nivel 20, ni 25, que es lo que suele ser habitual. Aunque yo creo que en los nuevos sistemas se ha incrementado los niveles, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Pues ya no estoy muy puesto en el tema. Venga, pues entonces tenemos por aquí tenemos a Lucan Silverfront, que es el elfo, que es una clase que es bardo. Tenemos por aquí pues su habilidad, ¿vale? Que lo iremos leyendo a medida que lo vayamos necesitando. Tenemos por aquí también al enano, que es Tak Strongheart, un enano de la clase guerrero, así que este será nuestro tanque también. Y por aquí tenemos a Salazar Astorio, que es raza humana de clase hechicero, que también con sus habilidades y sus cositas, ¿vale? Sobre este voy a explicar una cosa. Cuando vayamos a hacer un combate, nosotros podemos elegir con cuál de las tres posiciones que tenemos aquí, ¿vale? Estas partes de tablas, estas, podemos elegir para poder combatir. Por ejemplo, yo quiero combatir, pues en este caso de aquí no me interesa, pero porque esto que veis aquí, eso significa un impacto. Esto de aquí es para obtener vidas y demás. A ver, a dos jugadores cualquiera, pues te daría una vida. A dos jugadores cualesquiera, si sale 11 o más, daría 2 vidas. Bueno, eso de momento, pues no necesitamos jugarlo. Entonces, tenemos esto, que si sale un 5 más, porque lo hemos elegido, que se llama temblor de tierra, pues le haríamos un impacto al malo maloso. Si sale 12 o más sería torbellino y sería, pues eso, 2 impactos. Y aquí, bueno, pues si utilizamos evidentemente, esto es más difícil, porque de 1 a 10 no hace nada, pero de 11 a 16 ya serían 2 impactos y de 17 en adelante sería un impacto y encima le dejamos aturdido. Aturdido significa que no te va a poder atacar el malo maloso. Bueno, pues así prácticamente todos, ¿vale? Pues ya estaría. Este sería de nivel 1, bueno, nivel 2 lo tendríamos por aquí. Para conseguir llegar al nivel 2 necesitamos oro, orito, oro. Muy bien, bueno, como veis por aquí tengo
tengo el tablero de HeroQuest, que como sabéis lo estoy haciendo por streaming en directo, así que si no lo sabéis pues yo lo digo y os podéis pasar así los fines de semana, lo podéis ver y podemos jugar todos y podemos reírnos todos y podemos hacerlo todo todos y la madre del cordero. Muy bien, venga, no me enrollo más. ¿Cómo se juega esto? Lo primero de todo, hay unas cartitas que son cartitas de mochila. Creo que son 8, creo recordar, ¿vale? Yo he cogido las 4 primeras después de barajar, así que pues le tengo que asignar una a cada uno. Pues por ejemplo, este para el humano, este para el enano, este para el elfo y este para el dracónido. Estas cartas, ¿para qué valen? Absolutamente para nada, ¿vale? Simplemente es para decir, joder, pues meterte un poquito en el rol, ¿no? De decir, bueno, pues mira, yo tengo aquí una palanqueta o tengo un ovillo de hilo grande que me sirve, por ejemplo, para que no nos perdamos en este laberinto, ¿no? Así como darle un poquito de temática al asunto, pero nada más. O sea, esto no tiene ninguna utilidad más que esa, ¿vale? Venga, lo voy a dejar por aquí. Aquí tenemos, bueno, tengo aquí 3, pero en realidad son 4 cartitas, la cual nos dice cómo funciona el combate, usos del oro, también aquí nos dice cómo subir de nivel, dar la vuelta a la ficha, patatín patata, ¿vale? Pues venga, esto lo dejamos aparte y aquí tenemos pues cartitas de objetos que vamos a barajar así guarramente, ¿vale? Muy guarramente. Comentaros que las cartas, ya os voy diciendo, son un truño, ¿vale? Son de bastante mala calidad. Los colores sí están bien, la verdad es que son resultones, están bastante bien. El arte, bueno, el arte no está muy mal, pero lo que es la carta, o sea, es... pero malo, 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 o sea, es tipo folio prácticamente, ¿vale? Es bastante malillo. Bueno, es más duro que un folio, casi se puede decir que es una cartulina, más o menos. Pero vamos, que es bastante, bastante malillo, pero bastante. Respecto a los cartoncitos, pues bueno, los cartoncitos no están mal. La verdad es que estos cartoncitos es cartón grueso, tal, no están mal los dibujos, pero bueno, ya os digo que para lo que vale tampoco podemos pedirle más, ¿vale? A mí me costó, creo que fueron 20 euros, no llegó a 20 euros, creo. En su día no llegó a 20 euros, con lo cual tampoco le podemos pedir aquí que tenga unas calidades enormes porque no, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí ya esto, si me acuerdo, al final de la partida y demás, pues ya os iré diciendo qué es lo que opino sobre esto. Otra cosita importante, por cada zona que entremos, cada zona, ¿vale? Veis aquí que tiene una zona, esta es la zona de Neverwinter, por cierto, yo he puesto esta a disposición, cada uno puede poner a disposición que le venga en gana, yo lo he dejado así porque si no, no me cabe. Como veis, la mesa, yo he tenido que modificarla porque no tengo la mesa que tenía antes para poder grabar, así que he tenido que compactarlo un poco. Cada zona tiene un símbolo. Ese símbolo es para este tipo de cartas que veis aquí. Estas son las cartas de encuentro, vamos a llamarlo así. Entonces, vamos a barajarlas. Hay unas cuantas, eso sí que es verdad, ¿eh? Los mazos de cada zona hay unas cuantas. Y estas cartas que veis por aquí al final de cada uno de los escenarios estos, es porque es el malo maloso, que al final aquí hemos cogido a este malo maloso, que es el Death Sleep del dragón verde. Pues vamos a luchar contra este bicho. Como veis aquí tiene sus características y cómo nos va a afectar y cómo nos va a matar y la madre del cordero, ¿vale? Pues venga, después de haber barajado esto, pues vamos a empezar, yo creo, a la de ya. Muy bien, hay un pequeño agujero en las reglas, ¿vale? Que no me dice, ahora mismo estamos aquí, en esta primera casilla, no nos dice de si podemos o no podemos robar o lo que sea en esta primera casilla. Yo creo que debería de poderse robar porque es una casilla de juego, con lo cual se roba y tenemos que robar la primera carta de arriba, que esto lo tendría que hacer el Dungeon Master. Evidentemente, el único Dungeon Master que hay soy yo, con lo cual, pues eso, el único que lo puede coger soy yo. Pues dice que esto funciona así. Se os agota el tiempo. Seguís un rumor acerca de los monstruos que os lleva al gremio Waterlock.
Al entrar la puerta se cierra y un reloj gigante empieza a hacer tic-tac. La sala se está inundando. Cada jugador traza un plan para escapar antes de que el agua llegue al techo. Luego el Dungeon Master tira por cada uno. Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que ya os dije antes, las mochilas, ¿no? Uno va a decir, por ejemplo, pues vamos a ver, tenemos por aquí pues unas gaitas antiguas, unos disfraces, 5 dagas para malabares. Pues fijaros, como no sabemos dónde están, lo que va a hacer va a ser tantear, ¿vale? Lanzando una de las dagas, o sea, lanzando las dagas sobre las paredes para ver si suena hueco o son capaces de clavarse o cualquier otra historia o da sobre algún sitio que pueda abrir alguna puerta o cualquier otro sitio, ¿vale? Hay un montón de mapas, pues entonces se va a poner a buscar mapas. Aquí a ver, este era el hechicero, este era el enano, que es muy bruto, entonces por eso está con el tema de lanzar las dagas. Este es el elfo, que tiene un montón de mapas, evidentemente está buscando cuál es el mapa para poder salir. Y este con un catalejo, un libro de idiomas y útiles de escalada, me parece a mí que poca chicha. Poca chicha, de todas formas lo va preparando por si acaso la salida pues está en el techo, lo encuentran en algún momento, así que su zona de escalada, ahí se está poniendo los arneses. Y cerraduras y cadenas, evidentemente está buscando cerraduras súper guapas aquí nuestro hechicero para ver si encuentra algo que le ayude a poder salir de aquí. A ver, dice así, cada jugador traza un plan, sí, traza un plan del agua. Luego el Dungeon Master tira por cada uno. Vale, pues hay que tirar. ¿Qué dadeta hay que tirar? Pues de todos los que hay, estos dados de 20 son para cada uno de los héroes. Este es el del Dungeon Master. Tiramos, vamos a empezar por el humano, sale un 7, ¿vale? Con un 7 nos dice que con 5 más gana 1 de vida. Bueno, pues ¿cómo se sabe la vida? Como veis aquí hay un track, ¿vale? Que son hasta 10 puntos de vida, que es el máximo, así que no pasa absolutamente nada. Pues vamos ahora con el siguiente, que es el enano, que sale un 5, ¿vale? Con un 5 más, pues nada, de momento siguen ganando una vida, evidentemente no están al tope, porque acabamos de empezar. Vale, sale un 1, ahora sí que sí, el elfo pues va a perder un puntito de vida, le dice, ¡ay, madre mía, que me he tropezado ahí con una piedra y me he escoñado! ¿Vale? Como se ha pegado la torta padre, pues hay que quitarle un puntito de vida, esto está duro de pelotas. Así que, bueno, pues con mucha paciencia se mueve hacia la izquierda, restando un puntito de vida. Vamos con el draconino este, vale, sale un 2, dracónido, perdón, pues este también pierde un puntito de vida y con esto pues ya hemos finiquitado esa parte. Bien, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, para movernos ya no hace falta tirar el dado, simplemente nos movemos de casilla en casilla y ya estaría. ¿Y hacia dónde nos vamos a mover? Bueno, tenemos dos opciones, una es o seguir por aquí u otra es venir, bueno, en este caso sí, tenemos por aquí otra opción. Estos que vienen por aquí por las esquinas, ¿vale? En todos los tableros siempre hay dos, es para poder enfrentarnos a un malo maloso. Y de aquí, de la zona central, ya puede ser un evento o un malo maloso, dependiendo de lo que salga en la baraja, ¿vale? Entonces, vamos haciendo zigzag, ¿vale? Para intentar conseguir dinero y demás cositas, a ver si podemos conseguir algún arma para cuando lleguemos aquí al final del dragón verde 1, podamos hacer pues alguna cosita guapa y salir más o menos ilesos de aquello que nos salga. Entonces, movemos los 4, ¿vale? Podemos mover los 4 perfectamente. Movemos ahí. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, tenemos que empezar a sacar cartas hasta que salga un malo maloso. Los azules son eventos, así que estos no va a pasar nada, no pasa nada. Y aquí tenemos el primer malo maloso. Vale, pues estos eventos los vamos a ir poniendo, bueno, como los he tenido que barajar, o sea, los he tenido que quitar, lo que voy a hacer, voy a mezclar otra vez, para que me veáis por aquí, mezclamos así, para el próximo tal, ¿vale? Mezclamos, ponemos por aquí y ya está, listo. Vale, pues ha salido el malo maloso. Vamos a poner por aquí ahora esto, es un espantapájaros. Muy bien, esto por aquí para indicar, ¿vale? El track por donde va bajando. Y nos dice lo siguiente.
Veis un espantapájaros con mejillas rojas y un sombrero simpático. Parece majo y cordial. De pronto se gira hacia vosotros y le salen garras en las manos. Resistente a las armas. Fenomenal. Resistente a las armas. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora lo tenemos súper complicado, ¿vale? Resistente a las armas significa que a todas las tiradas es un -5. Muy bien. Muy bien. Pues, a ver, voy a empezar con el hechicero, ¿vale? El hechicero tenemos por aquí. A ver, está vivo. Describe cómo otorgas vida a un objeto de tu mochila para atacar al monstruo. Vale, pues esto sería como si fuese utilizar un arma, con lo cual no me interesa. Pues tenemos que utilizar temblor de tierra o torbellino, ¿vale? Temblor de tierra o torbellino. Pues dependiendo de lo que salga en el dado, pues una cosa u otra, ¿vale? Yo creo, bueno, una cosa u otra. Tenemos que elegir temblor de tierra. Yo creo, ¿no? Es lo más fácil ahora mismo para poder conseguirlo. A ver, que yo me he adelantado un poco. Lo primero que hay que hacer es tirar un dado. Yo voy a tirar los 4 a la vez. Y el que tenga mayor numeración es el que va a pegar primero al bicho, ¿vale? Vale, pues sale un 1, un 20. Vale, pues un 20, evidentemente eso es un crítico. Vale, un 20. Es el enano. El enano, pues tenemos un problema, ¿vale? El enano describe cómo cómo combinas tus armas y los objetos de tu mochila para atacar y luego hacer una tirada. Vale, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a intentar atacarle con el pico. Acordaos que tenemos un -5, ¿vale? Porque este tío es resistente a las armas. Pues venga, vamos a intentarlo. Vale, 7 menos 5 son 2, con lo cual no le hace nada. ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Que el bicho contraataca. El bicho contraataca, sale un 9, ¿vale? Con 5 más, pues es un punto de daño. Pues un impacto que le va a hacer aquí a nuestro colega el enano. Así que nada, el martillo, pues evidentemente lo ha hecho así y lo ha parado el otro con la zarpa y le dice, ¿pero dónde ves? ¿Pero dónde vas? Toma zarpazo, ¡pam! Y le ha pegado una toña. Así de claro, así de claro. Muy bien. Pues venga, este está. Después de este va este de aquí. Vale, iba este. Y después yo creo que el verde y después el rojo. Vale. Ahora viene el... ¿vale? El hechicero, que va a utilizar torbellino. Venga, vamos a ver si tenemos suerte y sale el torbellino. ¿Va? 5, no sale, necesitamos sacar un 12 o más, con lo cual, naranja de la China. Vale, pues ahora viene el malo maloso y le atiza también, ¿vale? Sale un 5, ¿vale? Pues un puntito de vida que va a perder, así que nada, el torbellino pues la ha lanzado por ahí, se ha ido de varas y no le ha hecho nada a este espantapájaros. El espantapájaros aguanta torbellinos, se aguanta todo lo que le echen. Muy bien. Pues esto ya estaría. Vamos ahora con el azul, que es el azul... No, el azul ya estaba, perdona. Vamos ahora con el amarillo ya está, el azul ya está, es el verde. Vale, con el elfo. Vamos a ver, el elfo tenemos por aquí risa horrible. Conjuro de ataque. Vale, pues vamos a intentar con el conjuro, ¿vale? Venga, vamos a ver si puede hacerle el conjuro. Necesita un 12 o más. Un 12 o más. Describe cómo distraes al monstruo usando instrumentos musicales u objetos de tu mochila y luego haz una tirada. ¡Ah! Fenomenal. O sea que esto vale para distraer, pero no... Vale. Pues podríamos utilizar esto de aquí, ¿eh? Vamos a utilizar esto de aquí porque describe cómo distraes al monstruo usando instrumentos musicales u otros objetos de mochila y luego hace una tirada. O sea que le distraigo, no le pego. Aunque le hago daño, aunque le distraiga, le hago daño. Entonces, pues nada, el elfo va a cogerlo y va a decir ¡Ey! ¡Vámonos! Y se va a poner a cantar, ¿vale? Mientras está cantando, está haciendo el imbécil, va a hacer la tirada y vamos a ver si le podemos hacer pupa. Vamos a ver qué es lo que sale. De 1 a 10 le hemos cagado, de 11 a 16 pues ya veremos a ver. Venga, vamos allá.
Pues sale un 4, la hemos cagado, ¿vale? El tío no se da por aludido, el espantapájaros y toma Toña que va al canto. Vale, ha salido un 9, con un 9 pues efectivamente una Toña, ¿vale? Una Toña toñera que viene por aquí y ahora pues vamos con el dracónido rojo este a ver qué es lo que sucede. Pues venga, con el dracónido... ¿Qué tenemos por aquí? Dice que arma pequeña, describe cómo usas tu ingenio y los objetos de tu mochila para atacar a un monstruo y luego haz una tirada. Vale, o sea que tengo que utilizar los objetos, así que serían como armas. Voy a utilizar esto de aquí, ¿vale? Venga, vamos a ver qué es lo que sale. Vale, sale un 15. 15 menos 5 son 10, con lo cual no ocurre absolutamente nada. Pues nada, pues no podemos hacer nada más. No hemos hecho nada. Ahora vamos a ver al malo maloso que le atiza al dracónido. Este sale un 8 y va a perder otro puntito de vida. Así que otro impacto que se lo come. Muy bien, pues venga, seguimos, continuamos. Continuamos matando, entrando en combate contra este bicho. Vamos a tirar los dadetes, vamos a ver quién es el primero que va a pegar. Vale, tenemos 10, 18, vale, tenemos 18, tenemos 14, tenemos 13 y tenemos 10. Muy bien, pues va a empezar el verde. El verde pues va a hacer lo mismo. Lo mismo de antes. Vamos a ver si tenemos por aquí suerte y sale pues 11 o más. Sale un 8. Con un 8 pues no hacemos absolutamente nada. Así que... vale, con un 10 impacta. Así que pues nada. Pues nada, tanto intentar que el tío se duerma o distraerle no está funcionando para nada. Así que vamos con el azul. El azul va a coger y va, pues evidentemente va a coger y va a hacer... Aquí vamos a ver. Con un objeto de tu mochila para atacar al monstruo y luego hace una tirada. Vale, va a intentar a ver si puede temblor de tierra, ¿vale? Va a intentar temblor de tierra, menos incluso torbellino hubiese salido, pero sale temblor de tierra, así que ese conjuro surte efecto, ya por fin le hace el primer impacto, le quedan 3 más. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver el malo maloso. El malo maloso ataca, pero no... Bueno, sería un contraataque realmente. No le hace nada a este humano hechicero. Así que puede continuar. El humano hechicero puede continuar sin más. Venga, vamos ahora con el malo maloso, con el rojo. Con el rojo, rojete rojo. Vale, vamos con este que, bueno, vamos con juego de manos, ¿vale? Vamos con juego de manos. Venga, tiramos de DT, sale 14. 14 menos 5 son 9, con lo cual, pues, no ha ocurrido absolutamente nada. Si es que me da igual, si es que me da igual. Tengo arma pequeña. Bueno, sí, para la próxima, pues a ver si puedo hacer más impactos. Pues venga, esto no ha pasado nada. Tiramos por aquí, dado para ver qué es lo que hace. Vale, sale un 4. Un 4 no hace nada en espantapájaros. Menos mal. Menos mal. Y ahora vamos con el enano. Que el enano, pues nada, vamos allá. Sale un 12. Menos 5 son 7. Pues ya está. Son fenomenal. Le hace un impacto. ¿Vale? Le hace un impacto al bicho. Y ahora tira a ver qué es lo que pasa con el bicho. El bicho sale un 3, no hay impacto del bicho hacia pues los héroes que están aquí intentando machacarle de cualquier manera. Dame un momentín. Vale, venga, pues entonces vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues volvemos a tirar los dadetes. Vale. Tenemos por aquí un 16, un 19 que va antes, 16, 19, 15 y 4. Fenomenal. Pues en esta ocasión el primero es otra vez el enano que va a pegar otra vez con el pico, le va a intentar a ver si es capaz de clavarle el pico en todo el jeto. Y sale un 15 menos 10, o sea, 15 menos 5 es 1, así que es otro impacto que le va a hacer. Fenomenal. Y ahora va a contraatacar el malo maloso, que sale un 7. Vale, pues con un 7, pues sí, le pega un zarpazo al enano, mientras le ha clavado el pico ahí en el pecho, por ejemplo, y le está quitando toda la paja que tiene ahí. Así que fenomenal.
El enano muy bien hecho. Venga, uno ya está hecho. Vamos ahora con el rojo, rojete rojo. Vamos a intentar ahora con la cerbatana. Va a intentar pegarle con la cerbatana a ver si es capaz de sacar un ojo o cualquier otra historia. Y hace un 9 menos 5 son 4 por el pelo de un calvo. No ha ocurrido absolutamente nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Sale un 3, que no estáis viendo. Un 3. Pues nada, con un 3 evidentemente no pierden vida ninguno de los dos. Vamos ahora con el verde que va a intentar con el arco corto, va a intentarlo con el arco corto. Vamos a ver qué es lo que pasa con el arco corto. Sale un 18, ¿vale? Con el arco corto pues son 5 puntos de vida, o sea 5 puntos de vida, perdón. Son 18 menos 5 son 13, le quita el último punto de vida y pero antes ataca también, porque esto es todo simultáneo, y le atiza y le quita un puntito de vida al elfo, no al malvanoso, sino al elfo. Vale, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este bicho se va a tomar viento, ¿vale? ¿Y cómo se va a tomar viento? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que aquí veis, al vencer, pues gana un puntito, perdón, 1 de oro, no es un puntito de experiencia, sino 1 de oro. Vale, pues dame un momento que tengo que coger el oro, que no sé dónde lo tengo. Yo creo que lo tengo por aquí. No, a ver dónde he dejado yo la puñetera caja. Dame un momentito que lo voy a buscar. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos dos opciones. Una es que cada uno tenga su propio oro, u otra que sea un fondo común. Y esto nos vendría muy bien para intentar resucitar en caso de que muramos. ¿Vale? Yo creo que es la mejor opción, que haya un fondo común. Yo creo que sí. El fondo común yo creo que va a venir bien. Así que lo vamos a dejar aquí y si hay que subir niveles y demás, lo iremos cogiendo del fondo común e iremos subiendo niveles a cada uno de los personajes. Muy bien, pues ya hemos terminado, ya hemos hecho todo. Pues vamos ahora a... Bueno, pues ya está, vamos a movernos. Si es que vamos a movernos todos y ya estaría, pues venga. Ya estaría aquí. Venga, nos movemos aquí, ¿vale? Y ahora, pues como estamos ahí, cogemos la primera cartita que ha salido y es un evento y dice lo siguiente. Pez fuera del agua. Os acercáis a un mercader sirénido para comerciar. Vuestro escamoso amigo tiene buenos recuerdos de su época de aventurero. Excepto el Dungeon Master, cada uno le cuenta su mejor batallita contra un monstruo para ganarse un descuento. El Dungeon Master elige la historia favorita del sirénido y le da a ese jugador pues un... Venga, pues da igual, porque lo iba a ganar yo. No voy a enrollarme aquí a contar una historia porque sinceramente no te ni un poco. Así os lo digo, ¿vale? Como veis es así un poquito temático. A ver, es un... Al final es un Dungeons and Dragons basicorro total, ¿vale? Pero bueno, hay que meterse un poquito en el papel y demás. Yo aquí he metido un poquito en el papel de cómo se golpea y toda la historia, pero al fin y al cabo lo que quiero es enseñaros cómo funciona el juego. Y es lo que estáis viendo, ¿vale? Así es como funciona esto, no tiene mayor complicación, no tiene ninguna historia. O sea, es que esto es súper sencillo. Venga, pues entonces nos movemos aquí y ahora tenemos que coger pues otro bicho. Vamos a ver, tenemos por aquí, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, pues sale este bicho. Venga. ¡Hala! Se me escapan las cartas, un momento. Ahí se queda. Ah, toma viento. Dice, lugareños no muertos. Como veis, aquí tienen ilustraciones. Ahí con un ojo que se le ha ido a la virulé, se ha salido por ahí. Y dice así, lugareños no muertos. Tía Gertrudis, ¿eres tú? No, soy tu padre. Venga, vamos para allá. Venga, pues ponemos por aquí esto. De 1 a 4 fallos, 5 a más, utensilios varios y nos hacen pupa. Muy bien. Pues venga, vamos a tirar los dadetes, vamos a ver quién es el que golpea primero. Vamos para allá, vamos a hacer así. ¡Pah! Vale. Pues tenemos... ¡qué tiradas más bajas! Tenemos 18, tenemos un 9, tenemos un 6 y tenemos un 4. Vale, pues fenomenal, va. Pues entonces, vamos con
con el dracónido. El dracónido va a intentar pues los juegos de manos, ¿vale? Venga, vamos a lanzar. Sale un 11, con un 11 son 2 impactos, así que 2 impactos que se va a comer el malo maloso este, el bicharraco este a tomar viento. Venga, pues 2 impactos así, by the way. Ahora va este bicho y atiza. Y... ¡hola! Esperad, que se ha ido por ahí. Vale, sale un 4. Con lo cual no ha hecho absolutamente nada. Pues venga, este está. Vamos ahora con el enano. Con el enano lo que va a hacer va a ser, pues... coger con sus armas, con el hacha y todo lo que pille en su mochila y se lo va a lanzar a ver si es capaz de matarlo así a la primera, ¿vale? Entonces sale un 1, ha fallado, o sea, le ha dado con todo, pero al viento. Le ha dado pero al viento. A lo que va los lugareños no muertos y le va a atizar, pero bien, ¿a que sí? Un 7, efectivamente. Le hacen un impacto, ¿vale? Al enano, guaca, venga, un impacto aquí al enano. Y ahora vamos con el mago. Venga, pues con el mago lo mismo. Describe cómo otorgas vida a un objeto, ¿vale? A cualquier objeto, hace y se lo lanza. Le lanza un objeto, una piedra, por ejemplo. Bueno, como es de la mochila, pues el ovillo, el garfio, ¿vale? El garfio de escala se lo lanza y le va a intentar arrancar la cabeza con ese garfio. Ahora vamos a ver. Sale un 8. Con un 8 no hace absolutamente nada. Porque es de 1 a 10, es nada, cagada total. Muy bien, pues venga, a ver el malo sale un 8, hace un impacto, pues ya está, un impacto. Y ya el último que nos queda, que es el elfo, que va a hacer lo mismo. Va distracción teatral, vamos a ver, le va a seguir cantando ahí a Borevía y lo que tú quieras, ¿vale? Le canta, no le ha gustado al bicho el cántico, ha dicho, pero ¿tú de qué vas? Que a mí esas canciones no me molan. Y no se ha distraído ni un poquito. Y ahora le va a atizar. Le va a atizar, sale un 9 y evidentemente pues las atizan y queda con 5 puntos de vida. Pues vamos muy mal. Pues venga, siguiente ronda. Vamos con la siguiente ronda. Vale, vamos a ver. Sale por ahí un 12, un 14. Vale, pues 14. Tenemos 12. Vamos para allá, tenemos por aquí un 2 y tenemos otro 2. Venga, estos son empate. Vale, tenemos un 17, ahora esto sí que vendría aquí y tenemos por aquí un 4. Muy bien, pues venga, empezamos. Dracónido, lo que va a intentar va a ser con la cerbatana. Venga, va a enchufar ahí, ¿vale? Le va a escupir en todo el jepeto, a ver qué es lo que pasa en todo el jepeto. Evidentemente, pues le hace un puntito de daño, ¿vale? Con ahí en todo el jeto. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el malo maloso. Sale un 9, le hace un impacto también. Venga, pues un puntito de daño. Y ahora le tocaría al enano. Vamos a ver, el enano pues le va a intentar dar con el pico en toda la cabeza, a ver si es capaz de abrírsela y decirle, venga, vete para tu casa. Sale un 15. Como habéis visto, no sé si lo habéis visto, yo creo que sí, porque ha aparecido aquí. Un 15, con lo cual se muere el bicho y va a haber aquí otro de oro. Muy bien, pues venga, otro de oro. El bicho se muere para siempre. El bicho, ala, aquí para siempre, a tomar viento. Y el bicho, bueno, pues evidentemente pega, ¿vale? Con un 10, le va a quitar un puntito de daño. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría. Muy bien, pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pues evidentemente vamos a continuar yendo por aquí. Vamos con este aquí, ¿vale? Y esto es, pues, como veis, esto. ¿Vale? Un evento. Y dice así: pobres almas sin sol, mientras cruzáis el río aparece una hermosa sirénida que os invita a daros un chapuzón. ¿Qué hacéis? A. Vamos a poner esto así. A. Lleváis toda la vida queriendo hacer esto. ¡Al agua! Los sirénidos no comen gente, la ignoráis. Lleváis toda la vida queriendo hacer esto. Aparece una hermosa... Los sirénidos no comen gente, la ignoráis. La B, voy a utilizar la B, ¿vale? La B dice lo siguiente. Dice, la sirénida se enfada y empieza a cantar una melodía estridente hasta que salís por patas. Vaya, y pierdo 1 de vida.
Vaya por Dios, perdemos 1 de vida todos. Vaya, pues si lo llego a saber... Si lo llego a saber, la Virgen. Venga, pues vamos a perder 1 de vida. Vamos a perder aquí más vida. Pues voy a tener que empezar a recuperar vida, ¿eh? Voy a tener que empezar porque si no, malo. Venga, y aquí, vale, fenomenal. Venga, pues, a ver, antes de hacer nada más, antes de movernos y cualquier otra historia, voy a hacer esto, ¿vale? Dice, palabras tranquilizadoras. Cuando ves a alguien en apuros, tu primer instinto siempre es ayudar. Una vez en cada tablero de mazmorra puedes hacer una tirada para ver cuánta salud restauras. De 1 a 10, pues un punto a 2 jugadores cualesquiera. Y más 11, si 11 o más, son 2 puntos a cualesquiera. Pues venga, cogemos el azul. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sale un 18. Así que 2 puntitos a 2 jugadores cualesquiera. Vale, pues entonces el primero va a ser al elfo. Vale, 1 y 2, se queda con 6. Y al enano, que también está un poco tocado, que se queda con 7, ¿vale? Si estamos ya con 7... No, este está con 6. 6, 7, 7, ¿vale? 6, 6, 7, 7. Fenomenal. 6, 6, 7, 7. Muy bien, pues este ya no lo podemos utilizar hasta que no entremos en el primero. Hasta aquí, ¿vale? Hasta que no entremos en el otro. Muy bien, pues... Ya hemos hecho esto, ya hemos hecho el encuentro, vamos ahora a por el malosísimo, que es el dragón este de aquí, antes de pasar ya a la siguiente zona de la mazmorra esta, que esa va a ser, esta tiene pinta de que va a ser chunga, chunga, chunga. Dragón verde, le damos la vuelta y dice lo siguiente, niebla impenetrable, os envuelve la niebla que usa Deep Death Sleep para confundir a los viajeros y comerciantes y oscurece tanto la vista que no podéis avanzar. Cada jugador traza un plan para atravesar la niebla, luego cada uno tira para ver su propio desenlace. Bueno, pues evidentemente tenemos un mapa, pero no sé si tenemos antorchas y demás. Yo creo que no, ¿no? Disfraz de bufón que no valen para nada, tenemos un montón, plumas, libro y una lupa. Pues no tenemos antorcha, pero tenemos un mapa y más o menos nos podemos ir guiando. De hecho, va a coger el ovillo de hilo grande y lo vamos a atar a cada uno de nosotros para no perdernos. Así estamos todos juntitos, por si acaso. Pues venga, ya está trazado el plan y vamos a intentar ir para adelante como podamos. Pues venga, tiramos dadete por cada uno de ellos, ¿no? Venga, pues entonces cogemos un 2 que el hechicero se ha salvado. Pues venga. No, perdón. Te separa de tus amigos y caes en una trampa de pozo. Vale, pues entonces pierdo 1 de vida. Vale, pues venga. Siguiente, un 8. También otro punto de vida que va a perder el enano. Muy bien. Venga, vamos ahora con el elfo. El elfo, un 6. Venga, otro puntito de vida que vamos perdiendo por el camino. Joder, pues sí que va bien el asunto. Venga, y ahora otro 2, otro puntito de vida que se pierde por el camino. Y ya con esto, pues terminamos, ya sería venirse aquí y empezar pues con el siguiente evento a ver lo que sale. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, bueno, pues como estáis viendo, ya estáis viendo cómo funciona el jueguecito. Tengo que cambiar ahora la baraja, esta baraja ya no vale, ya tiene que ser una baraja, la baraja de la Monte Hot No, como se diga, ¿vale? Entonces, nada, pues es esto. Este es el juego, simple y llanamente. Te mueves, atacas, haces el evento y te largas. No hay nada más que hacer, ¿vale? Hombre, no le estoy poniendo mucho énfasis, como veis, porque no... Esta carta se descarta, ¿vale? Porque no estoy jugando yo solo, evidentemente no puedo hacer aquí el parias. O sea, no puedo coger y ponerme a bailar, a cantar, a hacer cualquier chuminada con las zarpitas. Que voy a lanzar esto, voy a hacer lo otro, que la abuela fuma y pa... Sobre todo porque no me veis. Porque si me vierais, pues, oye, quién sabe, a lo mejor hasta nos descojonamos y todo, ¿vale? Pero bueno, lo que quería es enseñaros cómo funciona el juego. Ya voy a hacer toda la partida completa, ¿vale? Hasta donde llegue. Si mueren mis héroes, pues nada, pues han muerto y ya está. Y no pasa absolutamente nada y listo, ¿vale? Pero vamos, que os voy a enseñar cómo funciona... Bueno, os he enseñado cómo funciona el juego. A ver hasta dónde llegamos, a ver si podemos destruir al dragón.
Y nada, lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y, como no, por aquí por YouTube, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!